El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó una advertencia a Estados Unidos, con la que rebaja el umbral de un ataque nuclear, pocos días después de que el gobierno de Joe Biden permitiera a Ucrania disparar misiles estadounidenses hacia el interior de Rusia. Putin actualizó su doctrina militar, que consideraría la posibilidad de un ataque nuclear si ella misma o su aliada Bielorrusia se enfrentaran a una agresión, con el uso de armas convencionales que creará una amenaza crítica a su soberanía o a su integridad territorial. El Kremlin dijo que Rusia consideraba las armas nucleares un medio de disuasión y que el objetivo del texto actualizado era dejar absolutamente claro a los enemigos potenciales la inevitabilidad de las represalias en caso de que ataquen a la nación. Ante esta escalada de tensiones por el conflicto en Ucrania, muchos se están preguntando: ¿será que ya llegó el momento del inicio del tercer conflicto mundial que profetizó el Señor Jesús en Mateo 24:7 como señal del inicio del principio de dolores, el cual al final terminará siendo nuclear? Y la respuesta es que no. El tercer conflicto mundial solo iniciará cuando falten solo 10 días para el arrebatamiento, tal como lo dice Apocalipsis 2:10, y se rompa el cuarto sello del Apocalipsis, que contiene la espada, símbolo de guerra. Es solo cuando ya el mundo esté en medio de un caos total y de un segundo encierro que se dará inicio al tercer conflicto mundial, que al final terminará siendo nuclear cuando se toque la tercera trompeta y la radiación de ese arsenal termine envenenando la tercera parte de las aguas dulces de la tierra, tiempo para el cual ya no estará el pueblo de Dios, porque esa tercera trompeta es parte del día de la ira del Cordero. Todo esto que estamos viendo en estos momentos es solo lo que dice Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora bien, el conflicto de Ucrania, que inició en febrero de 2022, es solo un frente que estratégicamente abrió la élite para al final, en los días del arrebatamiento, traer un enfrentamiento grande entre Rusia y los Estados Unidos, que tendrá como resultado final la invasión y victoria rusa sobre la Babilonia, ya que así está profetizado en la Biblia, en Isaías 13, capítulo que, como les he explicado, habla del oscurecimiento de los astros durante los 3 días de oscuridad y del día de la ira del Cordero que devastará la tierra. En ese capítulo, la Biblia especifica muy bien que el pueblo de los medos, que bíblicamente son los rusos, invadirán a Babilonia, los Estados Unidos. Los medos o rusos entrarán a esta nación justo antes de los 3 días de oscuridad y no tendrán piedad de las personas que se hayan quedado allí en Babilonia y que no hayan escuchado la voz de Dios por medio de sus siervos de salir de allí. Ahora, increíblemente, este evento que narra Isaías 13 de la destrucción de Babilonia, los Estados Unidos, por parte de los medos, los rusos, fue simbolizado días después de haber iniciado el conflicto en Ucrania en 2022, ya que en marzo de ese año, varios rusos quemaron una torre de Babel, a solo 200 millas de la frontera con Ucrania, en la pequeña ciudad artística rusa de Kaluga. Allí, varios rusos se reunieron para quemar una efigie de la Torre de Babel, en una época en la que hay desunión y conflicto en gran parte del mundo. Es decir, vemos cómo simbólicamente, unos días después de haber iniciado el conflicto en Ucrania, decenas de rusos se reunieron para quemar una Torre de Babel, símbolo que representa a Babilonia, los Estados Unidos. Ya que recordemos que la palabra Babilonia tiene su raíz en Babel, no solo lingüísticamente, sino también en su simbolismo dentro de las Escrituras. Ambas evocan la idea de la humanidad buscando alcanzar el cielo por sus propios medios, pero siendo frustrada por la intervención de Dios. Para finalizar, analicemos algunos apartes de la película La suma de todos los miedos, que tienen relación directa con la tensión que está pasando entre Rusia y los Estados Unidos. Esta película de 2002 inicia con la muerte repentina del presidente de Rusia, y el siguiente en tomar el cargo es un hombre con un pasado oscuro. La tensión en el mundo aumenta cuando un artefacto nuclear israelí y un grupo de científicos han desaparecido. Ante esto, el agente de la CIA, Jack Ryan, tiene que investigar el caso y descubre que detrás de toda la conspiración se encuentra un grupo que quiere detonar el artefacto en territorio estadounidense y así causar el tercer conflicto mundial entre Rusia y Estados Unidos.
Lo más sorprendente es que durante la película nos dicen que los 3 científicos encargados de la construcción del artefacto nuclear están en Ucrania. También nos hablan que la OTAN decide enviar tropas a Chechenia debido a la preocupación por las políticas militares tomadas por el presidente ruso. De igual forma, me llama la atención que en una escena nos muestran el símbolo radioactivo en un carnet de los científicos, al lado del número 25, como si nos estuvieran diciendo que este 2025 que va a empezar será un año nuclear. Entonces vemos cómo esta película nos nombra casi los mismos actores de la situación que está viviendo el mundo en la actualidad: Rusia, Ucrania, la OTAN y los Estados Unidos. Con todo esto podemos concluir que esta tensión entre Rusia y Occidente se irá incrementando hasta el punto en que esto terminará en el tercer conflicto mundial, en donde los rusos terminarán por destruir a Babilonia, los Estados Unidos, justo antes del arrebatamiento. Quiero agradecer a todas las personas y miembros del canal que voluntariamente han venido sembrando en